¿Sabías cómo fue realmente el proceso de colonización y evangelización de Latinoamérica? ¿Que nuestros antepasados indígenas se vieron reducidos de forma violenta y déspota? ¿Te contaron esta historia en el colegio? ¿O la transformaron en un relato de descubrimiento pacífico cuando un territorio ya ocupado fue sitiado sin pregunta alguna? En este video vamos a explicarte este proceso mediante la ejemplificación de un avance militar en el territorio andino, junto con su justificación y contextualización religiosa posterior. Para eso hicimos una visita al Museo Udaondo, ubicado en la ciudad de Luján, donde pudimos contemplar la obra en lienzo Aparición y Milagros de la Virgen en el sitio de Cusco y, con ella, reflexionar sobre el proceso real y violento de colonización y evangelización. Ahora te vamos a contar un poco sobre la obra Aparición y Milagro de la Virgen en el sitio de Cusco. Esta obra muestra la aparición de la Virgen María en uno de los eventos más significativos de la historia del Virreinato del Perú, el sitio de Cusco. Es un episodio histórico de resistencia indígena, pero contado a partir de una interpretación cristiana. Este hecho aparece narrado en varias crónicas de los siglos XVI y XVII, como en Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala de 1615. Según los relatos, el líder de este acto de resistencia fue Manco Inca. La ciudad de Cusco, el centro más importante del poder político incaico, fue refundada por los españoles en 1534. Muchos de los nuevos edificios fueron levantados sobre asentamientos nativos, como la antigua Catedral de Cusco, erigida sobre la casa de Viracocha. Este lugar fue llamado El Triunfo, evocando la victoria de las fuerzas españolas frente al ejército de Manco Inca, quien, luego de varios intentos de alianza con el conquistador Francisco Pizarro, se retiró con su ejército para luego emprender una ofensiva militar con el objetivo de recuperar la capital del reino. En 1536, durante 9 meses, los incas sitiaron Cusco hasta que fueron vencidos por las tropas de Pizarro. La historia pintada en el lienzo muestra una versión milagrosa de aquella victoria española. Según esta versión, los incas rebeldes fueron vencidos por la ayuda milagrosa de la Virgen María, que es la protagonista de la escena. Ella despliega su manto sobre una construcción con techo de paja en donde se refugia un grupo de españoles con armaduras y cascos metálicos. Alrededor hay una multitud de guerreros incas con sus túnicas, llamados uncus, armas ceremoniales y antorchas intentando prender fuego al techo. La Virgen emite rayos de luz, apaga el fuego y ciega a los indígenas, facilitando su derrota. Igualmente, las antorchas mencionadas parecen ser en realidad un colgante o un tocado de plumas. En la sala del Museo Udaondo se explica que estos están fabricados con plumas de guacamayo, loro y aves rapaces trenzadas con hilos de fibra vegetal. Una de las hipótesis plantea que el colgante podría haber estado sujeto a la parte lateral de un tocado, como sostienen las autoras Silvina Di Lorenzo y Silvia Manuale, que explican cómo es que es muy posible que, a partir de su ignorancia, los españoles hayan tomado como guía para las antorchas de los indígenas parte de un tocado. En esta obra destaca la destreza con la que se ha representado la multitud, las distintas posiciones de los cuerpos y los detalles que van desde el primer plano hasta el fondo, en donde hay un paisaje que muestra varias escenas secundarias como los desplazamientos de las tropas. Algunos movimientos de los cuerpos recuerdan a las obras del Renacimiento, cuyas imágenes llegan al Perú en los últimos años del siglo XVI por medio del artista Mateo Pérez de Alessio, de origen italiano. Este y los demás pintores que circularon por tierras andinas fueron los creadores de un amplio repertorio iconográfico que sostuvo e impulsó el proceso de conquista y evangelización. La obra tiene una leyenda en su parte inferior, que describe los hechos representados y gracias a ella se pudo ubicar la obra en tiempo y espacio. Luego de un complejo análisis, se llegó a la conclusión de que este lienzo debió haber estado colgado en la antigua iglesia del Triunfo, derribada en 1654 y, por lo tanto, su fecha de creación tiene que haber sido anterior. Para determinarla, se han estudiado las imágenes en las crónicas de Guamán Poma y por medio de similitudes entre ambas, se estableció que esta obra fue realizada en Cusco entre 1615 y 1654, según la investigadora Gabriela Siracusano.
Gracias a la descripción detallada de la obra, que la diferencia de las demás versiones, sabemos que es el cuadro más cercano a la fecha del sitio de Cusco. El artista es anónimo, pero el autor José Emilio Burucúa sostiene que se le puede atribuir a algún pintor cusqueño que recibió la influencia de Pérez de Alessio, que debió estar vinculado a su vez, pocos años antes, con Huamán Poma. Con este relato, la Virgen María inauguraba la batalla espiritual para evangelizar a los indígenas en tierras del Inca. Esta obra es la primera versión conocida sobre el sitio de Cusco y sirvió de modelo para varias versiones posteriores. A esta altura de la historia, es evidente que, si bien la prédica del cristianismo y sus valores parecía ser el objetivo primordial de estas campañas españolas, los medios casi nunca fueron pacíficos. El proceso de conquista fue concebido como una batalla terrenal y espiritual, que incluyó sangrientas luchas y negociaciones, no solo entre el ejército hispano y las jerarquías indígenas, sino entre diferentes grupos y facciones que respondían a intereses particulares. A pesar de la clara diferencia numérica que había entre indígenas y españoles, estos últimos lograron someter a los primeros. ¿Por qué? Muy simple, el armamento que poseían era infinitamente superior. La tecnología europea de guerra resultó un factor clave en el sometimiento a las poblaciones indígenas, así como también la evangelización. En el museo pudimos ver la historia de la conquista contada de dos maneras diferentes, de forma alegórica y simbólica en el cuadro y de forma fáctica y material en las armas que estaban expuestas. La diferencia entre las armas españolas y las americanas era más que evidente. Los indígenas poseían bolas arrojadizas, lanzas y arcos y flechas, las cuales fueron utilizadas en tiempos de la conquista del territorio americano. También recurrieron a hachas de guerra, picas, porras, bastones, partesanas, hondas, dados y montantes. Todo, claramente, muy rudimentario en contraposición al ejército conquistador. Por su parte, si bien el armamento español demostró ser infinitamente más eficaz, la victoria no siempre estaba garantizada. Las espingardas y los arcabuces perdían eficacia con el tiempo de recarga, lo cual podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte al tener enfrente cientos de indígenas que lanzaban una lluvia incesante de flechas. Además, este lienzo, luego de ser producido y ubicado en la antigua Capilla del Triunfo, tuvo un recorrido posterior bastante particular. Según los documentos, a principios del 1700 pasó a manos del convento de San Francisco de Jujuy, donde parecería ser que fue usado como cobertor de la cosecha de maíz y como cielo raso para tapar las goteras de la celda de un fraile, pasando en el año 1910 a las manos del etnógrafo y coleccionista Juan Bautista Ambrosetti. En esta fotografía, que forma parte de la publicación de la revista Plus Ultra al principio del siglo XIX, en donde la alta sociedad mostraba su casa y patrimonio, podemos visualizar la obra colgada en el despacho del doctor, junto con otras obras de arte. Debido a esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿A quién realiza la compra de esta obra Ambrosetti en Perú? Al no exigir registro fotográfico de la Virgen emplazada en Perú, ¿es la misma obra la que vemos en el museo o es una copia? Actualmente, la obra se encuentra en litigio, ya que el gobierno peruano reclama legítimamente su devolución. Sin embargo, el museo tiene registrado su ingreso en 1934 a partir de la donación del etnógrafo y su respectiva compra. Podemos ver claramente que en esta situación se produce un segundo momento de apropiación y que la conquista y pelea por las imágenes sigue vigente hasta el día de hoy. Finalizando este recorrido, recomendamos fuertemente que vayan al Museo de Daondo. Aquí pudimos delimitar cómo la conquista y la evangelización de América fue un proceso complejo que incluyó enfrentamientos y resistencia, con una clara ventaja por parte de la monarquía española, concluyendo en el sometimiento y subordinación de las poblaciones indígenas. Cerramos esta nota con la frase escrita en el banco que está en el Museo de Luján al despedirse de él: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Si te gustó nuestro video, no dudes en ponerle like y dejarnos tu opinión en comentarios.